reuniendo energía para el propósito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 2. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uno, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Estira, estira, estira. Y estira, 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 estira. Patadas con la planta del pie. 1, 2, 3, 4. Planta del pie. 5, 6, 7, 8 y 8. Muy bien. Vamos a cruzar una barrera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 8. Para arriba, 1. Por el interior de la pierna. Arrastrando por el suelo hacia arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 8. Y 1 desde la planta del pie, como si fuera una goma. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pierna estirada, la otra doblada. El codo quiere tocar la pared que tenemos enfrente. La cadera no se mueve. Abrimos las alitas, los omoplatos. Respiramos. Uno más. Y flotamos.
Hacia el punto de encaje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Energía atrás. Para mi brazo. Riñones. Sale a la mano izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 8. Ahora con la derecha, atrás. Hígado, páncreas, riñones. Vuelve a salir a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las dos a la vez. Inspiramos hacia atrás. Inspiramos. Y abajo. Cerramos el ejercicio. Silencio. Hola, muy buenos días. Bienvenida y bienvenido a una nueva clase. Buenos días, Bea. Hola, buenos días Pilar y a la persona que nos esté escuchando al otro lado. Buenos días. Vamos a empezar con la lección 3 de Perfecto. nuestro curso, de este curso que nos está motivando y gustando tanto, que es para conocer y aprender a cuidar a nuestra niña interior o a nuestro niño interior. Entonces, bueno, pues voy a empezar a contar un poco, si te parece. Hacemos como siempre. La persona que nos ve ya está acostumbrada. Es como una conversación, más que aquí, como estar contando una clase, ¿no? Es como a mí más me ayuda también a contar estas cosas. No son cosas que se hablen en el día a día, precisamente, ¿verdad? No, para nada. Pero es un tema muy profundo, ¿eh? Y muy interesante de tomar. Sí, además tú y yo hemos hablado, no sé si aquí delante de la cámara o tú y yo en privado, que a medida que hemos ido haciendo juntas este curso, lo hemos notado en nuestra propia niña interior. Han ido ocurriendo cosas, ha habido movimiento. Totalmente. Yo ya sé que después de esta clase van a pasar muchas cosas relacionadas con la niña interior. Me ocurre Todo, lo y todo va a mismo. ser para mejorar, ayudar a crecer, ayudarnos a crecer, ¿no? A recuperar, contactar con esa niña herida, ¿no? De alguna manera. Sí, además está muy bien esto que dices, porque yo cuando trabajo con las niñas o niños interiores en sesiones individuales, lo que se observa cuando se hace un trabajo pues un poco profundo y constante es que la persona madura, se produce una madurez. Lo que tú has dicho, creces maduras con este Sí, trabajo. me refería a eso, a Mm, madurez emocional, sí, que creo que es una asignatura pendiente. muchas veces sí. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco lo que es cuidar a nuestra niña o a nuestro niño interior. Yo si tuviera que resumir esto en una sola frase, es difícil, ¿eh? Pero la frase que se me viene a la cabeza es cuidar a mi niña interior es darle lo que necesita. Y darle lo que necesita implica muchas cosas. Implica, por un lado, que yo sé distinguir entre los deseos y las necesidades. Esta es una distinción importantísima. Implica también que yo sé que mi niña interior necesita tanto comprensión como límites. Es una confusión muy importante en nuestra sociedad en los últimos años. Y por otro lado implica que yo tengo capacidad de ser sensible y darme cuenta de sus necesidades y que tengo la intención, el deseo y la capacidad de atenderlas. Así que esa frase tan sencilla tiene varias implicaciones importantes. Que voy a pasar a desarrollarlas ahora un poco más.
Por un lado, voy a empezar con la comprensión y los límites. Cuidar a nuestra niña o nuestro niño interior no es diferente en gran medida de cuidar a un niño real, a un hijo o a un niño del que nos estemos ocupando en ese momento, ¿no? Y los niños y las niñas necesitan de ambos aspectos. Por un lado, necesitan sentir y necesitan sentirlo, que les llegue. No que tú lo estés haciendo. No te puedes justificar en que tú lo estás haciendo. El niño tiene que sentirlo. Sentir que tú estás comprendiendo lo que hay por ahí dentro. Que sabes lo que le está ocurriendo, que sabes por dónde van las cosas. Que lo estás viendo. Ver, pues, cuando un día llega triste a casa, sentir que se le está escuchando, que se le está dando comprensión y que a partir de ahí se le atiende. Tú no puedes atender las necesidades de una niña si no sabes lo que está teniendo por dentro, si no sabes cuáles son sus emociones, cuáles son sus sensaciones interiores, cómo está su cuerpo en un momento determinado. Tienes que tener esa sensibilidad y tener ganas de explorar, y a veces es difícil. Al fin y al cabo es otra persona, por más que tú estés conectada con tu hija o con tu hijo o conectado, es otra persona, no deja de ser otra persona. Pero se puede desarrollar, si no tenemos esa sensibilidad se puede desarrollar. Y al final es que te das cuenta. Hay también que tener ganas de no negarlo, de no cerrar los ojos a lo que tienes enfrente. Entonces, por un lado está todo eso, el escuchar, el atender a estar atento a las emociones que hay, conocer las necesidades, las sensaciones corporales y dar comprensión, dar escucha, dar ternura, etc. Y luego la otra parte importante es poner límites. Un momentito, una pregunta. Que a veces es una tarea difícil saber lo que siente. Puede haber mucha confusión o no estamos acostumbrados a hacerlo. ¿Sabes qué quiero decir? Sí, O no se claro. nos ha escuchado quizá de pequeñas. Es una cosa. Es como adulta. Sí, como adulta. Adulta. Claro, los niños no saben lo que sienten. Tú les tienes que enseñar a discriminar entre sus emociones. Entonces, estas cosas que a veces dicen las madres o los padres, ¡ay, qué contento estás! Porque tú le ves al niño que está dando saltos de alegría, tiene la sonrisa puesta y los ojos iluminados. Dices, ¡ay, qué contento estás! ¡Qué contento te ha puesto esto! Parece una frase tonta, pero tiene una importancia enorme, porque tú le estás poniendo la palabra a lo que tú estás viendo que siente el niño. Si no, la base de la gestión emocional es ponerle palabra a lo que estás sintiendo, identificarlo y ponerle nombre. El día que llora y le ves que está así con la cabeza tapada por los brazos y llora con tristeza y tú le pasas la mano por la espalda y le dices, estás triste, ¿verdad? Porque te ha ocurrido esto. Le estás poniendo palabra. El día que está dando patas a todo, le dices, ya sé que estás enfadado, pero no se da patadas a los muebles. Tú tienes que reconocer en sus expresiones las emociones del niño y tú le tienes que poner palabras. Cuando no han hecho esto contigo de pequeño, tú llegas a mayor y muchas veces lo que tienes es una confusión emocional o lo único que sabes es que te sientes mal, pero no puedes ir más allá, no tienes más vocabulario. Exacto, a eso me refería. Entonces, ahí, ¿cómo podemos ayudarnos a reconocer nuestros sentimientos? Esto sería Otro tema. hablar de gestión emocional, pero lo voy a escribir muy brevemente, porque claro, también es el niño interior, ¿no? O la niña interior. Hay varias formas, pero claro, hay que ir haciendo una exploración. A veces necesitas ayuda de una psicóloga o un psicólogo que sean expertos en gestión emocional para que te ayuden a ese proceso. Pero bueno, hay ejercicios que te ayudan a conectar la emoción con la sensación corporal. Hay listados de emociones. Me siento mal, pero no sé cómo.
Es un listado de emociones y a veces reconoces la emoción al verla escrita. Hay que hacer ejercicios de conexión corporal porque la emoción es cuerpo. Cada emoción se expresa en el cuerpo de una manera diferente. Entonces, cuando no sabes lo que hay, es bueno ir al cuerpo. Y si has hecho ejercicios, aprendes a reconocerlo en el cuerpo. Y poco a poco le vas poniendo palabra, le vas poniendo la etiqueta a lo que sientes. Esto es importantísimo, porque te ayuda a poder hablar de tu emoción. Tienes que poder hablar de tu emoción. Sí, yo, por ejemplo, ahora llevo unos días haciendo una técnica que he aprendido en un libro que se llama El camino del artista, de Julia Cameron, que consiste en escribir 3 páginas cada día por la mañana. Ella le llama las páginas matutinas. Y aunque no se te ocurra nada, es igual, tienes que escribir 3 páginas. Es interesante. Y ella dice que cuando llevas un tiempo, que a lo mejor te crees que no te va a servir de nada, pero que si llevas mucho tiempo, que tienes que seguir un tiempo largo, no puedes hacerlo un día, 2, 3, 4 y dejarlo, no. Creo que como mínimo son 12 semanas. Y bueno, a ver qué pasa. A ver lo que pasa. Ya nos contarás tus descubrimientos Sí. en ese sentido. Bueno, y en esto pues hay que ir haciendo un trabajo también. Si tú notas que lo que tienes es confusión emocional, que hay desconexión, es que puede haber incluso desconexión de las emociones, claro, hay que hacer un trabajo ahí para volver a conectar, porque si no, no puedes regularlas bien, puedes acabar regulándolas de manera perjudicial, con adicciones o con agresividad o con obsesiones y compulsiones. Entonces, vamos a partir un poco de la base de que no hay tanta dificultad con esto, pero si estamos hablando de esto es porque puede haber una cierta dificultad en conectar con las emociones de tu niña interior. Y es hacer un trabajo de poner la intención de estar atenta a esas emociones y la emoción es la que nos indica qué necesidad hay. Cada emoción o cada deseo esconde detrás una necesidad. Y si no conoces la necesidad, no puedes cuidar bien de nadie ni de ti mismo. Tienes que conocer la necesidad. Entonces, eso por un lado. Por otro, no nos podemos quedar aquí. Los niños y las niñas, y nuestra niña interior también, necesitan límites. Ya puedes dar toda la comprensión del mundo, atender muy bien las necesidades, que muchas veces lo que hace falta es poner un límite. Porque los niños son como, y la niña interior también, son inmediatos. No piensan a largo plazo. O sea, yo quiero esto y lo quiero ya. Y ahí es donde tiene que entrar la parte adulta, nuestra parte adulta, ya hablaremos de eso en la siguiente lección, o el adulto, en la vida real, el adulto, a poner el límite, porque el adulto es el que piensa a largo plazo. Entonces sabe, no, porque es que esto no te va a venir bien a largo plazo. Entonces no te voy a dejar que lo hagas. Y con nuestra niña interior tenemos que poner límites a mansalva, porque puede querer comer toda la tarta entera y no le ve ningún problema. Pero nuestra parte adulta que piensa a largo plazo dice no, porque luego hay dolor de tripa, se pican los dientes, coges peso, empeora tu salud, etc. Entonces ahí puedes dar la comprensión y ver si detrás de ese deseo hay una necesidad de algo, de tipo emocional o de que ocurre algo, no hay. Pero a veces no, a veces no pasa nada. Si hay necesidad hay que atender esa necesidad, claro, eso está ahí. Pero a veces no, a veces es el puro deseo de querer hacer algo porque lo quieres hacer y ya está. Y hay que poner el límite. Bueno, tú imagínate un niño que se le ocurre que a las 10 de la noche quiere salir a la calle. Pero tú como adulto sabes que ni es el momento, hay que ir a dormir, sino al día siguiente va a estar muy cansado y no hay más que una necesidad de ganas, de curiosidad o cualquier cosa así. Pues ahí hay que poner un límite claro. O ahora con el tema de las pantallas, que yo con todas las madres y padres que hablo les ocurre lo mismo, que hay que poner un límite, porque el niño si le dejas podría estar indefinidamente, yo creo, jugando a eso.
porque tiene mucho potencial adictivo, ¿no? Los videojuegos. Y ahí es poner el límite, no hay mucho más que rascar. Y hay que ponerlo, porque si no, ese niño o esa niña va a llegar a adulta sin saber ponerse límites a sí misma. O sea, hay que aprender a ponerse límites, hay que aprender a escucharse y estar en contacto con las necesidades, saber darse ternura, saber comprenderse, atenderse bien, las necesidades físicas y emocionales. Y hay que tener la capacidad y la habilidad de ponerse límites. Me gusta pensar y decir que saberse comprender no tiene nada que ver con ser permisivo con uno mismo. La permisividad no es buena. Incluso llevado a un extremo es una forma de negligencia. La negligencia es tratarse mal. La permisividad no es cuidarse ni tratarse bien. Y me gusta pensar que ponerse límites no es tratarse con dureza ni tratarse mal. Los límites siempre hay que ponerlos con respeto. O sea, a un niño hay que respetarle. No por ser niño hay que tratarle mal ni faltarle el respeto. Un niño necesita y se merece ser respetado. Y nuestra niña interior se merece ser respetada. Dentro de que hay que decirle que no, y a veces con mucha firmeza, siempre tiene que prevalecer que yo te digo que no con todo el respeto. Y a veces voy a tener que ser muy firme, pero con respeto. Y necesitas una explicación, te la doy, pero no 20 veces la misma explicación. Vale, una cosa, una pregunta también relacionada con esto. Antes has dicho que tenemos derecho a satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Pero cuando lo has dicho, yo lo he sentido también como una posible pregunta. ¿Realmente tenemos derecho a satisfacer nuestras necesidades? O sea, es como si, Derecho, dices. sí, es como si, he sentido como si muchas personas, sobre todo mujeres, ¿no? Que no tuviéramos ese derecho, porque siempre hacemos las cosas para los Han demás. podido negártelo, Sí, o negártelo tú misma, pero el derecho, vamos, como persona que mm, eres, tú tienes derecho y te mereces satisfacer tus necesidades. Pero es verdad que a muchos niños se les niega y a muchas niñas. Culturalmente más a las niñas, sí. sí, o sea, que Y eso. a los niños se les niega más el derecho a escucharse emocionalmente a sí mismos y a poder expresar sus emociones y que sean respetadas. Las emociones de dolor, sobre todo, o de vulnerabilidad. Tienen el derecho y se merecen que sean atendidas sus emociones. Es que luego da lugar a muchos problemas el negarse estos derechos. Sí, sí, no, yo lo pensaba por lo que tú dices también de las mujeres, ¿no? Que siempre, muchas madres, por ejemplo, que de darlo todo, de cuidar y se olvidan de sí mismas, ¿no? Es cultural Sí, y son mecanismos de supervivencia. Pero aquí venimos a hablar de vivir, no de sobrevivir. Sobrevivir ya sabemos hacerlo. sí, Son mecanismos de supervivencia. Si tienes 8 hijos, pues ya, sí, hay que sobrevivir como puedes. Y ahí y probablemente no te ha quedado otra más que negarte sí, yo a lo ti pienso misma para mucho, poder. pienso en mi madre, que por ejemplo ella dedicó su vida a sus hijos y a su marido. E incluso ya cuando éramos mayores, yo le decía, oye, pues tú tienes. Yo sabía que ella tenía unas necesidades, pero nunca las pudo hacer realidad, o sea, nunca pudo satisfacerlas. Ella esperaba a quedarse viuda, vamos, era más joven que mi padre, aunque luego murió primero ella. Pero yo le decía, pues oye, no pasa nada, tampoco que os separéis y tampoco, sí, se querían, pero no se entendían, eran muy diferentes. Y ella hubiese seguido otro camino. Pero claro, bueno, ella era muy creyente. Ella se casó hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. Ya. Pero, pero nunca, pocas veces podía hacer lo que realmente le gustaba. Bueno, sí, algunas veces sí. Sí, pues leía, le gustaba mucho leer, pero ella hubiese hecho otra cosa, ¿vale? Ella tenía un sueño y que estaba esperando a quedarse viuda para hacerlo realidad. Y yo creo que su caso es el de muchísimas mujeres.
¿no? Claro, sobre todo de generaciones anteriores. Cuando las condiciones son duras, pues lo primero es la supervivencia. Y el que los hombres tradicionalmente también no hayan podido expresar vulnerabilidad es por lo mismo. Porque la dureza, muchas veces de las condiciones en las que tenían que moverse, les exigía eso. No podías ni siquiera sentir la vulnerabilidad o el dolor, tenías que hacerte duro y aparentar dureza y ponerte la coraza. Sí, yo creo que todavía esto existe, ¿eh? Todavía ahora, pese a todo. Sí, claro, eso está ahí, pero bueno, vamos a hablar de vivir. Sí, sí. Vamos a tener claro que tenemos el derecho a satisfacer El nuestras... derecho está ahí. A veces no puede ser atendido. Bueno, pues es que a veces, bueno, pues la vida es difícil. Pero por lo menos que tengamos claro que a lo mejor llega un momento en que tú sí puedes concederte ese derecho y ya te lo niegas porque te han hecho creer que no lo tienes y ya ni siquiera puedes concedértelo cuando ya sí podrías, porque a veces las condiciones cambian y tú ya podrías darte algo a lo que realmente te mereces y tienes derecho y no lo haces tampoco, porque has quedado ya condicionado a creer que eso no es para ti, aunque lo tengas delante ya. Yo conozco una señora de 80 años que ha empezado a estudiar inglés. Sería un ejemplo, ¿no? Claro, claro, Seguramente. totalmente. Hasta el último segundo de nuestra vida tenemos derecho a vivir. Y si nos lo podemos conceder, bueno, pues ¿por qué no? Entonces, bueno, pues saber esto, ¿no? Es que el tema de atender las necesidades es importante. Bueno, entonces, por un lado está este tema de aprender a hacer esa distinción de aprender a comprender, escuchar y aprender a poner límites. Es que en cuanto tenemos esto un poco ahí en la mente, empieza a salir nuestra niña interior y empezamos a darnos cuenta de cuándo necesita comprensión y cuándo límites. Otra cosa es que podamos hacerlo, eso también es un aprendizaje, ¿no? Pero el poderlo distinguir ya es el primer paso. Entonces, una segunda cosa de la que me gustaría hablar en esta lección es dar algunos ejemplos concretos que nos van a ayudar a saber cómo cuidar. Por ejemplo, cómo cuidar a mi niña interior cuando está cansada o tiene sueño. Esto puede parecer una tontería, pero anda que no hay gente que tiene muchísimas dificultades para atenderse bien en este sentido corporal. Muchísimas personas están desconectadas de esa sensación y al final petan y les sale una enfermedad porque su cuerpo ya no ha podido más. O una terrible contractura en la espalda que te hace que tengas que estar en la cama con no sé cuántos analgésicos, o una hipertensión, una diabetes. Y ha sido de no escuchar las señales que te estaba enviando tu cuerpo y además, cuanto más incipientes sean esas señales, mejor, porque más fácil te va a ser atenderlo. Si atiendes cuando las cosas están ahí empezando, no llegas al punto de desarrollar algo mucho peor que luego cuesta más el poderlo solucionar. A veces el otro problema que nos puede llevar a esto es, me doy cuenta, pero no soy capaz de atendérmelo. Relacionado con lo que hemos hablado, con que, y es que esto ocurre también, que hay familias en las que no se hace mucho caso, no se atiende muy bien a estas necesidades corporales, incluso la enfermedad, y es algo como que se desprecia un poco, se consideran como debilidades y como que tú tienes que ser fuerte. Entonces tienes que tirar para adelante, aunque estés enfermo, ya tienes que estar muy enfermo para que tú te puedas conceder el darte el descanso que necesitas o lo que necesitas. Entonces, nuestro cuerpo nos va a hablar muy claramente. Y es verdad que, a ver, no siempre vamos a poder descansar, ni atendernos, ni dormir cuando lo necesitamos. Eso es una realidad. Pero si tú estás conectado con eso y lo detectas y te lo respetas, lo vas a hacer en cuanto puedas. Es decir, yo a lo mejor me tiro toda la semana, como he estado ahora, pues que llevo 3 semanas que no he parado.
O sea, no he podido darme ni el descanso que necesitaba, ni la relajación, ni muchos días el sueño, el dormir lo necesario. Pero si yo estoy conectada y sé que lo necesito, y además sé que tengo el derecho y me permito el concedérmelo, en cuanto yo tenga un momento, en cuanto esa presión se alivie, yo me lo voy a dar. Lo tengo muy claro. Y me lo doy. El problema es cuando estás desconectado o sientes que no tienes derecho, es que no te lo das nunca. Es que yo conozco personas que esto les es muy problemático porque no se lo dan nunca. Y esto nuestra niña interior nos lo va a decir muy claramente. Porque la niña es el cuerpo, las emociones, toda esa parte, la parte adulta es como más racional, más cerebral. Y la niña te lo va a pedir, tengo sueño, estoy cansada. Bueno, no quiere decir que cada vez que la niña pida algo haya que darlo ya, no, porque eso también es perjudicial. Tú como adulta tienes que poner esa parte más racional, más de pensar, ver más todo, todas las circunstancias, pensar a largo plazo y decidir cuándo es el momento y cuál es la forma. Pero hacerlo, no posponerlo indefinidamente, no negarlo. También está el otro caso de que te pones enfermo. Por ejemplo, cuando yo era pequeña me ponía enferma y era cuando mi madre me hacía más caso. A veces también nos ponemos enfermos para que nos hagan caso. O Sí, puede ser, ¿no? sí, sí, sí. Claro, sí, el único momento en el que tú recibes esa atención emocional, no solo física, ¿no?, sino emocional, es que te miran y te tratan con cariño y demás. Cuando te pones enfermo, sí que puede ser que tú, bueno, no que te pongas enfermo a propósito, pero bueno, pues que para ti no sea algo tan malo ponerte enfermo. O que tu cuerpo haya ido asociando que el único momento en que recibe cuidados, incluso propios cuando te haces mayor, es cuando te pones malo. Sí, Y a total. veces también nos ponemos enfermos porque el cuerpo ya quiere descansar y es la única manera de que descanses a la fuerza. Sí, porque llega un punto en que el cuerpo ya no puede más y rompe a través de la enfermedad. Entonces te estás 3 días descansando. Con fiebre, O enfermedades más graves y más largas, también, seguro, sí. parar durante tiempo, porque ha sido la única forma que el cuerpo lo pide. El estrés mata, ¿eh? Sí, Es una frase hecha. está más que estudiado. Están ahí las investigaciones que así lo indican. Sí. Seguro que te puede cambiar las O células y sea todo. que Yo creo que el estrés es la peor plaga. ¿Plaga? Plaga, no sé si sería la palabra correcta. Es otra, ahora no me sale. Ya la diré. Sí, epidemia. sí, una epidemia, sí. Ujú. Exacto, sí. ¿Te refieres, es que se ha cortado un poquito, te Está refieres cortado. epidemia de estrés? Sí, el estrés yo creo que causa muchísimas enfermedades Ujú. y que hay que aprender a relajar el cuerpo. Es que es como una asignatura obligatoria para todos. Sí, hay que aprender varias cosas para reducir el estrés. Comprobar si estamos haciendo más actividades de las que realmente nos pertenecen, porque mucha gente tiene mucho estrés porque no es capaz de decir que no. Por otro lado, vigilar el pensamiento estresante. Hay pensamientos que son súper estresantes, por ejemplo, y ligado a esto, ¿no? De me estoy sobrecargando. Imagínate, te invitan a alguien de tu familia extensa a no sé qué cumpleaños, no sé dónde. Y tú ese fin de semana necesitas descansar realmente. Pero te coges el coche y te vas a 50 kilómetros, no el coche, el autobús, a 50 kilómetros a pasar el día eh, en un ambiente ruidoso que tú realmente te viene muy mal y vuelves agotado por la noche. Entonces ahí es, por un lado, necesito descansar, no es una persona muy cercana, pero al mismo tiempo me siento obligado.
vale, yo lo que necesito es quedarme en casa y esta persona ya la felicitaré y la iré a ver otro día, por ejemplo, ¿no? Pero luego está el pensamiento estresante. Ya, pero si hago eso, Dios mío, se van a enfadar, ¿qué van a pensar de mí? ¿Se van a molestar? Estos pensamientos están ahí, en muchas personas adultas. Y es un pensamiento muy, muy estresante el pensar esto, porque no te deja hacer lo que necesitas y lo que realmente sería razonable, ¿no? No estás haciendo algo que no sea razonable. Y ese tipo de pensamiento estresante hay que vigilarlo, porque no te permite cuidarte. Hacerte demasiado responsable, incluso a nivel laboral, coger tareas que no te corresponden, hacer favores a todo el mundo, exigirte mucho tú, a ti misma, tener la casa no sé de qué manera, cuando viene visita o más allá de lo razonable me refiero. No sé, muchas cosas que nos podemos estar metiendo estrés, ya bastante estresantes nuestra sociedad, para además incrementarlo, ¿no? Entonces, el estrés está mucho en la mente, en nuestra forma de afrontar. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Entonces, bueno, que nos desviamos mucho. Sí. Bueno, pues otro ejemplo de lo que yo quiero contar es cómo cuidar a nuestra niña interior, por ejemplo, cuando ha cometido un error. Los niños y niñas lo pasan muy mal cuando algo les sale mal, cuando se equivocan. Por ejemplo, imagínate un niño que va al colegio y se ha equivocado y no ha metido los libros que necesitaba para ese día. No sé, como que ya es la tercera vez que le ocurre, ¿no? Y ya se lo han dicho, que se fije y tal. Bueno, pues ha cometido un error. Ya es un niño de 8 o 9 años. Pues lo pasan muy mal porque además les riñen. O sea, en el colegio les pueden reñir o les dicen que ya es la tercera vez. Y a lo mejor delante de todo el mundo se ven expuestos y han cometido un error, ¿no? Bueno, pues esto se prolonga hasta la etapa adulta. O sea, cómo tú trates a tu hija o a tu hijo cuando cometen errores, ellos lo van a interiorizar y así es como luego van a reaccionar de mayores. Y es súper importante aprender a reaccionar bien ante los errores, porque mucha gente no reacciona bien. Y la respuesta es una autocrítica muy fuerte que al mismo tiempo no te permite aprender nada del error. Lo único que haces es fustigarte, castigarte. Entonces esto es importantísimo. Es una parte importante de cuidar a nuestra niña interior, que es cuando cometemos errores. Es importante que vigilemos nuestra reacción a eso. Ver si le estamos dando una excesiva importancia al error y lo vemos como tremendo y tenemos una respuesta emocional muy intensa, como si fuera terrible, o si tenemos mucha vergüenza ante los errores. Esto va a ser uno de los ejercicios prácticos que podéis ver ahí en esta lección, de cómo doy como unos pasos de qué componentes tiene que tener una buena reacción a los errores. Porque es súper importante aprender del error. Y si nuestra reacción es la crítica patológica y el castigo, eso no ayuda a aprender. No ayuda a aprender porque lo único que haces es sentirte fatal y tener sentimientos ante la crítica y el castigo. Viene la vergüenza, la ansiedad, y esas emociones inhiben el aprendizaje. Para aprender tienes que estar relajado y tranquilo y sentirte seguro y apoyado. Bueno, en el ejercicio está más descrito y en el próximo vídeo, que vamos a hacer una descripción de los ejercicios, lo vemos, si te parece. ¿Parece? Sí, porque este tema es muy interesante, claro, porque es que Vale. es muy fácil castigarse y Uh-huh. sentir bajo autoestima, ¿no? O sea, cerrarse, Sí, inferioridad, sentir todo lo negativo ante una castigarse a crítica, uno mismo castigarse, con las palabras o con acciones tener incluso. un diálogo súper negativo sobre ti mismo, cuando lo que tú dices es que tenemos la otra alternativa, que es la de aprender, ¿no? Porque todo en la vida creo que está ahí para Esa aprender. es la función de los errores, que podamos aprender Y de de las cosas que nos pasan también, ¿eh? Porque a veces pensamos que es una cosa mala y resulta que de ahí no va a venir una cosa buena. A veces te sorprende. Pues entonces dices que nos lo vas a describir, ¿no? Los Lo, ejercicios.
Lo veremos detalladamente, sí. Luego, ¿cómo cuidar a nuestra niña interior cuando siente miedo o ansiedad? A ver, los niños y las niñas sienten muchos miedos y muchas ansiedades. Es una etapa de tener miedo a todo, porque realmente los niños, las crías humanas nacen absolutamente indefensas, de hecho mueren. Un bebé con pocas horas que nadie le atienda muere. Y un niño pequeño muere también. Si nadie le atiende, muere. Ya no son horas, ya duraría un poco más de tiempo, pero muere. Entonces es natural que tengan mucho miedo, mucha ansiedad y angustia. Porque en ellos es una cuestión de supervivencia, ¿eh? Cosas que para los adultos no lo son, para el niño es supervivencia. Entonces, una parte fundamental de ser madre o padre es transmitir seguridad. Los niños necesitan mucha seguridad y nuestra niña interior sigue siendo niña y sigue teniendo miedos y angustias infantiles y salen en la vida. Y hay que aprender a reconocer ese miedo, que hablamos de ello en la lección pasada, reconocer esos miedos infantiles, ¿no? Si no recuerdo mal, pero ahora lo contaré otro poco por si acaso. Y darle seguridad. O sea, el miedo, uno de los miedos infantiles más importantes es el miedo al rechazo, al abandono. Porque si a un niño le rechazan o le abandonan, está ligado a un tema de vida o muerte. Que a un adulto le rechacen o abandonen, pues, a ver, no es un sufrimiento, es doloroso, pero no está ligado ya a la supervivencia. Ya no va por ahí. Para un niño sí. Y a veces de adultos experimentamos el rechazo o el abandono con una angustia como si fuera una cosa de vida o muerte. Entonces, ahí es donde podemos reconocer, esto es mi niña interior. Porque a mí que me rechace esta persona, bueno, me puede doler, pero puedo vivir con ello. Y eso es de lo que hay que hacerse consciente. Y hay que ayudar a entenderlo a nuestra niña interior. ¿Cómo? Diciéndoles que yo estoy aquí, es que yo ya soy adulta. O sea, yo, Pilar, o yo, Bea, ya tengo las dos partes. Tengo la parte niña, pero tengo la parte adulta que ya sabe sobrevivir y manejarse en la vida. Entonces, yo te cuido. Cuando nos ponemos con una angustia, que es que eso está ahí, hay adultos que lo experimentan así, yo lo veo en mi consulta, que la posibilidad de rechazo o abandono la viven con una angustia realmente como si fuera algo de vida o muerte, o sea, terrible, es como no es ansiedad, es que es angustia. Ese es el miedo infantil y no han desarrollado la sensación de es que yo ya soy adulta, yo ya puedo cuidar de mi niña, de mí, cuidar de mí, de mi niña interior. Y hay que trabajar para desarrollar esto, porque siguen con la sensación de necesito otra persona que me cuide. Lo necesito, realmente no es un deseo, lo necesito. Y ya no es una realidad eso, claro. ¿Y tienes algún ejercicio para esto? Para aprender esto. Para desarrollar la sensación, creo que no, pero lo voy a mirar. Creo que no, porque esto es como una cosa que haces en terapia durante Claro. Es que, claro, sesiones a ver, esto que has dicho es muy interesante, porque, a ver, yo he reconocido a mi niña interior hace 4 días. He tenido un poco esta sensación de, no tan me exagerada, rechazan. sí, pero de rechazo, de que no me quieren, ¿no? Vale, si es una sensación no tan angustiosa, porque claro, esto tiene grados. Bueno, pero me sorprendió que me afectara. Me sorprendió que me afectara porque digo, qué raro que me afecte y que esté ahí todo el día como inquieta y que me dure 3 días. Cuando es el rechazo, pero no es tan angustioso, pero notas que es más doloroso notas que es... Una molestia. Sí, notas que es la niña que está... Sí. que le duele más de lo que... Un ejercicio, lo voy a apuntar, porque así lo podemos poner. Un ejercicio es el hablar a tu niña interior y explicarle las cosas. O sea, si tú has sentido un rechazo y notas que hay más dolor del que... Eso es porque la parte adulta no está actuando ahí.
tiene que actuar, ¿eh? Es que la parte adulta tiene que actuar y decirle, bueno, pues es que depende de qué tipo de rechazo haya sido, ¿no? Pero pues tiene que decirle, bueno, mira, a ver, no te preocupes, no son personas tan importantes, no, ¿qué más da si te han dicho esto o lo otro? Y defenderla. Porque la niña interior, o los niños, cuando se sienten rechazados, sienten la vergüenza de la exclusión. Me han excluido. Y pueden empezar a tener sentimientos de inferioridad o de no soy lo bastante válido para esto. Y ahí tiene que haber un discurso de yo estoy aquí y yo te defiendo a ti. Y me importas más tú que ellos. Y yo te voy a defender a ti ante los demás. Y darle la valoración para que vuelva otra vez a sentirse y hacerle consciente de que si esas personas no, va a haber otras que sí. O sea, Sí, 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 sí. tienes otras, ellos no son el mundo. Esos que te han rechazado, a lo mejor le han rechazado 2 personas. Bueno, hay otras muchas personas en este mundo, tú vas a tener más amigos. Claro, es que yo siempre soy como muy concreta, ¿no? Y voy a las situaciones concretas y a veces me cuesta un poco hablar en abstracto, pero y depende de la situación. Pero si tu niña interior se ha sentido rechazada y tú notas que hay un dolor ahí más allá de lo razonable, siendo una persona adulta, porque en los niños sí es razonable totalmente que tengan todos estos sentimientos. Pero cuando eres adulto dices, jolín, esto me ha picado demasiado, ¿no? Estoy como resentida o demasiado dolida. Es porque ahí no está entrando lo suficiente o bien la parte nuestra adulta. Tiene que entrar y hablar y cuidar ahí. Y hablar acerca de lo que ha pasado contigo mismo. Si esto no está automatizado, hacerlo por escrito, porque cuando se está aprendiendo una habilidad nueva de autodiálogo interno de adultos, hay que hacerlo por escrito. Solo hablando así con nuestra cabeza no se suele avanzar mucho. Y escribirlo. Pues me ha ocurrido esto y siento esto, los sentimientos de la niña. Y luego un diálogo largo de nuestra parte adulta. Esto al principio es difícil cuando no estamos acostumbrados, pero Sí, bueno, a veces también va bien que te lo haga otra persona, ¿no? Bueno, te lo tienes que hacer tú, pero si, por ejemplo, se lo explicas a una amiga, mira, me ha pasado esto, ¿no? Que como hacemos, ¿no? Y esa otra amiga pues te hace como de esta parte adulta, ¿no? Y te dice todo esto que te tendrías que decir tú misma, ¿no? O es mejor sí, que te lo digas tú misma. sí, no, eso está muy bien, pero eso ya no va a curarte nada a ti. Eso, si no lo han hecho contigo tus padres y llegas con esa carencia, es que ya ni tus padres, imagínate que tus padres cambian y de repente tienes 30 años y han entendido y tienen ya la capacidad de apoyarte cuando sufres un rechazo. Ya no te va a hacer nada. Tienes que interiorizarlo. Entonces, para interiorizarlo, pues hay que hacer un trabajo pues, o de escritura. Bueno, claro, es que esto pues, se hace en terapia. Y la terapia es mucho ayudar a interiorizar a la persona a base de las sesiones de terapia, de los ejercicios que se le van poniendo, mucho por escrito, pero también a veces ejercicios vivenciales que se hacen para que la persona pueda realmente interiorizar y sentir esto. Ejercicios de visualización o... La finalidad es que tú lo interiorices porque cuando te haces adulto ya es tu responsabilidad ocuparte, por ejemplo, de tu miedo al rechazo. Perdón, has dicho de mi miedo al rechazo. De si tú tienes miedo al rechazo, si una persona tiene miedo al rechazo, ya es tu responsabilidad de ocuparte tú de tu miedo al rechazo. Ya no lo puedes poner en una amiga, ni siquiera en tu madre o tu padre. Entonces tienes que interiorizar las habilidades que te permitan cuidar de ese miedo. Vale, pero bueno, hemos dicho también que nos vas a poner algún ejercicio, ¿no? Sí, porque ahora hablándolo aquí, pues mira, ha surgido que sí, claro. Por ejemplo, yo uno de los ejercicios que utilizo mucho es escribir. Son ejercicios súper simples, es decir, esto no es algo ahí súper complicado, que sea una receta mágica que te la den y ya está, ya me he curado el miedo al rechazo. No, son cosas muy lógicas, muy simples, pero que para interiorizarlas hay que repetirlas. Y no solo eso, ¿no? Porque en terapia es la relación terapéutica también, pero mucho depende de que se repita eso, porque si un niño ha interiorizado
cuando un adolescente llega a adulto, se ha interiorizado la capacidad de atender su miedo al rechazo, es porque se lo han repetido montones de veces. A lo largo de toda su infancia y adolescencia le han transmitido el mensaje de diferentes formas de si te rechazan, aquí estamos nosotros te aceptamos, hay más gente en el mundo, no te preocupes porque te hayan dicho esto, que seguro que ellos tienen otra cosa, no sé, hay que defender ahí, ¿no? Y te han transmitido muchas veces, te lo han transmitido muchas veces, que aunque haya personas de fuera que me puedan rechazar alguna vez, ¿no? Porque pues yo tengo aquí, yo tengo un lugar donde soy aceptado y eso da mucha seguridad. Porque claro que alguna vez nos pueden rechazar. Lo que genera problemas es que en tu propia casa sufras el rechazo. Claro, claro. Yo también lo digo pensando en los adolescentes, ¿no? Una época de la adolescencia que casi quien no se ha sentido, no sé, que no le hacían caso, que no formaba parte de su grupo. Pues muy habitual. Entonces eso desde casa pues hay que saber atenderlo para darles seguridad. Y que digan, bueno, pues puedo afrontar un rechazo. Un día, pues un grupo no me han llamado para hacer no sé qué, eso en la adolescencia además duele mucho y puede dar algo de ansiedad. Bueno, pues eso hay que saber manejarlo desde casa y ayudarle, saber que, bueno, pues ver porque a lo mejor por qué ha ocurrido o qué ha ocurrido en realidad, porque a veces vemos rechazos donde a lo mejor no se ha habido, ¿no? También, claro. Pero ¿Qué importancia tiene eso? Pero tú imagínate que si no hablabas de estos temas con tus padres, no lo hablabas con nadie, creces y siguen ahí, ¿no? Sin resolver. Es que mucha gente adulta tiene un miedo al rechazo y que no saben cómo atendérselo. Entonces, es bueno, mira, yo de verdad, si este curso sirve para que la persona lo pueda reconocer y decir, jo, pues aquí porque a veces ves que te encuentras mal o que haces cosas que no te convienen y no sabes muy bien por qué es. Y solo darte cuenta, o sea que aquí lo que me está pasando es que tengo miedo al rechazo de esta persona. Es que eso ya te da un control. Y si además luego pues puedes hacer un ejercicio que a lo mejor te ayude, a ver si es un miedo al rechazo muy, muy excesivo, pues es que eso no se puede arreglar con un ejercicio. Pero si es un miedo al rechazo, pues más leve, más manejable y que tú a lo mejor lo tienes ahí porque ni te hayas dado cuenta, pues puedes hacer algo, ¿no? Para ayudarte. Bueno, pues vamos a parar por hoy porque se nos va a hacer muy largo el vídeo y vamos a hacer una segunda parte de esto porque nos quedan 3 cosas que prefiero no explicarlas rápido. Yo creo que son cosas importantes y que vale la pena que le dediquemos su tiempo. Y tanto. Entonces, pues lo vamos a dejar aquí. Muy bien. Muchas gracias por esta clase y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo.